Le damos gracias al Señor Jesucristo en la oportunidad que nos da de estar otra vez en la comunión del Espíritu Santo con cada uno de ustedes a través de estas redes sociales y alabar y bendecir el nombre de Jesucristo este domingo 6 de noviembre de 2022. Y les saludamos empezando otra vez en las epístolas, ahora con Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en la zona metropolitana, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy tiene por título, respondiendo Jesús les dijo, erráis, y precisamente está tomado del texto que voy a leer, Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, ve como normal en la manera de vivir el errar. La palabra de Dios combate abiertamente esta acción, enseñándonos cuáles son las causas, las razones y las graves consecuencias de andar errando. Jesús nos indicó las fuentes al decirnos en el Evangelio, erráis, ¿cuáles? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La exhortación del Señor Jesucristo nos despierta en nuestro espíritu y nos motiva no solo a leer todas las Escrituras, sino continuamente escudriñar para crecer en el conocimiento del Dios uno o único. Recuerde, Padre, Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo, que nos creó y salvó, así como dar lugar al poder de Dios en nuestra vida cotidiana, cosa que no está aconteciendo, amados hermanos. Y Dios testifique con señales, prodigios y milagros a un mundo incrédulo por medio de la iglesia verdadera. Sea esto una palabra que se cumpla. Vamos pues a leer ahora, porque en lo afirmado vamos a ver cómo Dios, a través de la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo, ha querido totalmente una iglesia sin error. Aunque los versículos que voy a tomar, algunos de ellos no tienen el término error, hablan de la ausencia de ello. Y vamos primero a ver Efesios 5, 26 y 27, muy conocido de cada uno de nosotros. Dice así, de la obra de Cristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismos, habla de la obra de Cristo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por una iglesia santificada. Esto quiere decir apartada, separada para Dios, apartada para vida. ¿Sí? Porque hemos aprendido que la muerte es la separación de Dios. No, como lo citan algunas personas, un demonio que adorar. Lavada con el agua de la palabra. Una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Es decir, no hay aquí error. Más adelante veremos que se habla de falta, de defecto, de desviación. Ya lo entenderemos. Ahora vamos a leer, bueno, que han dado caso que sea santa y sin mancha. Vamos a ir a Colosenses y que vamos a ver qué aprendemos aquí con respecto a estar ausentes de una vida de error. Y Colosenses 1, 21 y 22. Vamos a darle vueltecita, es cortito después de Efesios. Y Colosenses 1, 21 y 22 dice así, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Las malas obras son errores. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La palabra irreprensible, sin falta, sin defecto, y agregaríamos sin error. Entonces, el comentario es el siguiente, reconciliados en el cuerpo de la carne de Cristo por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Vamos ahora también para que veamos esa intención del Espíritu y de la obra de Jesucristo, y nos vamos hasta Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 23 y 24. Y dice ahí, y el mismo Dios de paz, el mismo Dios es obra de Dios, es obra del príncipe de paz, os santifique, es decir, nos separe, nos aparte por completo para Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, integralmente, sea guardado irreprensible, otra vez sin falta, sin defectos, sin error, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vea la obra que Él mismo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Jesucristo, el Espíritu de Cristo, obrando. Completamente santificados por el Dios de paz, en todo nuestro ser, permaneciendo irreprensibles, sin falta, sin defectos, sin error, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor le ocupa el que nosotros estemos preparados y aptos para participar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Unos para la resurrección de entre los muertos y otros para transformación si estamos en vida. Vamos a seguir viendo, porque todo esto nos lleva a gozarnos en el deseo que el Señor tiene, para que nosotros nos quitemos de la mente el que el Señor tiene diseñados para nosotros aún como cristianos, el vivir en el errar. No es así. Vamos a Judas 24, 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha. Aquí no hay error. La obra es de Dios en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Regresamos al Evangelio, porque todo esto parte del Evangelio, y quiero llevarlos hasta Juan 5, 39. Y dice ahí, porque yo hablé que en esta hora que errar es teniendo dos causas: la ignorancia de las Escrituras, por eso he leído tantos pasajes, y aquí vemos que si ignoramos las Escrituras, damos por normal el vivir en el error o vivir errando. Ahora vamos a ver con respecto a las Escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad, es un mandamiento, es un imperativo, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, fíjese bien, la vida eterna. El error, ya más adelante veremos, nos puede conducir no solo a tener sobre nosotros castigo, disciplina, causas negativas o de mal, sino aún la misma muerte. Pero aquí dice, a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo no escudriñar las Escrituras? Esto es una gran motivación. Hay un error entre nosotros, ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Bueno, ahí serían dos. Pero ahora se nos está invitando. Las Escrituras nos muestran la vida eterna. ¿Qué es lo que quieres, hermano amado, hermana amada? ¿Qué es lo que tú estás buscando en este caminar, en este mundo? Las cosas que el mundo te ofrece, que son vanidad, las cosas materiales, las cosas que se ven, que son temporales, y estás haciendo a un lado las que no se ven, que son eternas. Aquí, Juan 5:39, las Escrituras nos muestran la vida eterna y dan testimonio verdadero de Jesucristo. Vamos ahora hasta la segunda carta a Timoteo, por favor acompáñeme, y es segunda de Timoteo 3, 15 y 17, y estamos hablando de las Escrituras. Este es un pasaje muy conocido. Dice ahí, y que desde la niñez, oiga, desde la niñez, así es, si tú has sido parte de una familia cristiana, has sabido las sagradas Escrituras, las sabes, las manejas, las cuales te pueden hacer sabio, fíjate bien, sabio para la salvación. ¿Cómo? Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, fíjate qué aceptación debes de tener, que es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, debería de darte un alto respeto y una búsqueda de ella por saber que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, eres hombre o mujer de Dios, sea perfecto, sea maduro, plenamente maduro, alcance la madurez espiritual y moral, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que las Escrituras nos hacen salvo para salvación por la fe en Cristo Jesús. Es contundente. Toda la Escritura totalmente es inspirada por Dios y útil, y nos enseña y nos redarguye y nos corrige. Es decir, si hay un error, nos lo hace saber, y no solo nos hace saber, sino nos indica cómo cambiar, cómo corregirlo, y nos instruye en justicia. Vamos ahora hasta Mateo 4:4, porque estamos hablando de lo que Jesucristo dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, y estamos dando la razón en esta hora. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 4:4. Y él respondió y dijo: escrito está, otra vez las Escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate nada más, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi pregunta para ti es: ¿qué comes? ¿De qué te alimentas diariamente? ¿Solo del pan material? ¿Solo del comer? ¿Solo sacias tu hambre física y corporal? ¿Y no hay hambre de tu alma? ¿No hay hambre espiritual? ¿O qué es tu alimento? ¿Qué comes diariamente? Esto, ¿sabes qué? Cuando tú te alimentas y comes de la palabra que sale de la boca de Dios, esto te librará de errar. Wow. Vamos ahora a segunda de Pedro, y ahora capítulo 3, 17 y 18. Mire cuánta abundancia hay aquí en la Escritura y todo partido del Evangelio. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿lo sabes? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de esto hoy está habiendo presencia, espíritus de error, de mentira, de engaño, de trampa, caigáis de vuestra firmeza, que estemos totalmente bien parados, para que no haya error por ignorar las Escrituras. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No debemos de ser arrastrados por el error de los inicuos. Si ellos quieren vivir en error, que vivan, pero tú, ¿por qué te has de contaminar? ¿Por qué te has de contagiar y caer? No. Antes bien, ¿sí? Antes de errar, ¿sí? El Señor nos invita a algo: creced. Aquí hay un imperativo, hay un mandamiento. ¿Creced en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que entiendas perfectamente la doctrina de la gracia y todo lo que esa gracia ha hecho, especialmente el entregarnos la salvación y la vida eterna. Y el conocimiento de nuestro Señor, Él es el que domina sobre nosotros, el que está por arriba y exaltado hasta lo sumo, y Salvador, porque Él nos salvó de nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Jesucristo, que quiere decir Salvador ungido, del Salvador ungido. ¿Conoces quién es tu Señor y Salvador Jesucristo? Si te falta, hoy dije yo que el Señor nos está entregando una exhortación y nos despierta nuestro espíritu y nos motiva. Hay una motivación no solo para leer las Escrituras, sino para escudriñarlas y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, estos versículos los he dado para los propósitos y la introducción que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que haya quedado en ti un impacto, ya que haya quedado en ti una exhortación, una motivación que te lleve a hacer las cosas que Dios quiere conforme a su palabra y su voluntad. Vamos a ver algunos antecedentes de errar. Acuérdense que erráis es una conjugación de este verbo, errar. Pero vamos a ver lo que nos dice el Antiguo Testamento, lo que nos dice el Antiguo Pacto, lo que nos dice algunas cosas que nos dice la ley. Es indudablemente
que nosotros no estamos bajo el pacto de ley, estamos bajo el nuevo pacto, que es un pacto de gracia. Pero el pensamiento de Dios no ha cambiado. La aplicación de Dios con respecto a vivir en un pacto y otro pacto, sí, en cuanto a la manera en que el Señor nos disciplina y nos castiga, pero no quiere decir que no haya disciplina, que no haya castigo, que no haya culpabilidad. En los dos pactos hay, pero el tratamiento de Dios es diferente y eso ya lo hemos explicado muchas veces. Vamos ahora hasta Números y vamos a ver qué aprendemos y vamos a estar parados un tiempo en el antiguo pacto, en el pacto de ley, y vamos a ver qué estamos aprendiendo de todo esto que el Señor nos quiere hablar. Números capítulo 15, 22 al 26. Dice la escritura así: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, fíjense bien, errar es no hacer todos los mandamientos que el Señor nos ha señalado. Y todas las cosas que Jehová os ha mandado, lo que el Señor nos manda, nos ordena, por medio de Moisés, ahora es por medio de Jesucristo. Desde el día que Jehová lo mandó y en adelante, por vuestras edades, cada uno tiene una diferente responsabilidad dependiendo de su madurez. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Estamos leyendo hasta el versículo 26. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Aquí nos estamos viendo que el pecado por hierro, con ignorancia de la congregación, si se reconoce, esto es importante, entonces tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Hay arrepentimiento, sí, a decir no ha sido el camino correcto que he tomado, estoy en un rumbo equivocado. La conversión es volvernos a Dios, y si se corrige, es decir, que abandonemos ese camino de error, ese error que estamos cometiendo, esa falta, pero siempre pensando que no hay excepción de culpa. Entonces, si no hay excepción de culpa, se necesita sacrificio y se necesita perdón. Nosotros ya lo tenemos en Cristo Jesús, y el perdón también en el derramamiento de su sangre. Muy bien, hay una aplicación paralela en todo lo que Cristo vino a hacer en su obra de entrega y de sacrificio por nosotros, en la entrega de su cuerpo y en el derramamiento de su sangre. Vamos ahora a seguir. Aquí mismo número 15, 27 y 28 dice: si una persona, arriba vimos el pecado congregacional, fíjese nada más, el error congregacional. ¿Hay errores congregacionales? Claro que los hay, tengamos cuidado. Si una persona pecare por hierro, eso habla ya de lo individual, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Ahora vemos que hay pecado por error personal, ¿sí? También habla de expiación, es decir, se necesita una ofrenda, en este caso era una cabra de un año, para que fuera reconciliado y perdonado. Vamos a ver qué nos da en esta hora en la palabra, en el nuevo pacto. Vamos hasta Hebreos, vamos a ver qué es la obra de Jesucristo, y nosotros vamos hasta Hebreos 10, 8 al 10. Y dice así, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, como las que se nos habla ahí en Números, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, fue quitado, para establecer esto último, fue puesto el nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados, somos apartados para Dios, para vida eterna, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Él es ahora la ofrenda y el sacrificio. Y entonces, ¿qué pasó cuando Él se ofrendó? Vamos
a Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, tenía que haber derramamiento de sangre para remisión, es decir, para perdón, porque nosotros vimos aquí que el pecado por error personal requiere de un sacrificio, de una ofrenda, de un derramamiento de sangre para ser reconciliado y perdonado. Ahora vamos a Colosenses 1:20 para que usted acabe de entender, y quisiera yo explicar un poco más, pero si no, no voy a poder vaciar todo lo que el Señor puso en mi corazón. Y luego dice, porque habló ahí que fuera reconciliado, es decir, que tuviéramos una paz con Dios, que Dios no se levantara como enemigo nuestro. Y versículo 20 de Colosenses 1 dice, y por medio de él, de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora viene esa reconciliación y viene esa paz por la sangre derramada a causa del sacrificio de Cristo Jesús. Bien, la palabra aquí errar, hierro, viene de una palabra en hebreo, shagá, que significa descarriarse, dirigir al error cuando es una situación activa, o en una pasiva, errar, ¿sí? Transgredir por extensión, ¿sí? Es mediante la idea de intoxicación. Fíjese nada más, el errar habla como si estuviéramos intoxicados, como si estuviéramos bajo una droga, o bajo el alcohol, o bajo algún otro estimulante. Bambolearse, es decir, como tambalearse, como la conducta que tiene un borracho o un drogado que no puede sostenerse derecho, no puede caminar rectamente. Figurado, estar arrebatado, es decir, gente que entra en violencia y extasiado, como mirando hacia las nubes, como mirando proyectándose hacia lo lejos. Y significa divagar, pecar, estar perdido, trastornar. Todo eso significa esa palabra que estamos leyendo y que estaremos hablando en diversos versículos aquí. Ya cuando venga otra, yo les daré. Levítico 4, 13 y 14. Vamos a regresar a Levítico, me acompaña otra vez. Y ahora vamos a Levítico 4, 13 y 14. Hasta allá, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Levítico 4, ya estoy por llegar ahí. Andábamos en el nuevo pacto, y dice la escritura así: si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los hijos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. La congregación que hubiera errado o error, nos enseña estos versículos, en errores ocultos a los ojos del pueblo. ¿Hay errores ocultos? Claro, esos son los que no hemos entendido, que no los podemos reconocer. Son hechos o acciones contra alguno de los mandamientos, de cosas que se han de hacer o no se han de hacer, declarados. Entonces, al no hacerlos o al hacerlos, somos declarados culpables. No hay excepción, no hay excepción. Ya más adelante veremos un versículo de Romanos que nos comprobará esto, que siempre vamos a ser declarados culpables. Es decir, el Señor dice, erráis ignorando las escrituras. Y si ignora las escrituras y dices, pues es que yo ignoraba y no sabía yo que Dios quería que cumpliera con esto, pues no es quitada tu culpa, eres declarado culpable. Vamos a ver algunos versículos ahora para proyectarnos en la obra de Jesucristo en Mateo 13, 13 al 16. ¿Me quiere acompañar, por favor? ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo? Porque, ¿sabe qué? Yo dije que el Señor Jesucristo continuamente estuvo combatiendo el error.
todos los evangelios se habla de un continuo combate de los errores que el hombre tenía, la creación, su pueblo y especialmente los líderes o los siervos de las iglesias, en este caso los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los levitas, los fariseos, los saduceos, los escribas. Vamos a Mateo 13, 13 al 16. Y dice: por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, están ocultos, y oyendo no oyen ni entienden. Aunque se les hable la palabra y se les señale, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y esto le pasó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y eso lo sigue pasando al pueblo. Y viendo veréis y no percibiréis. Vamos hasta el 16, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Vean nada más. Y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esto está aconteciendo. En cuanto estamos hablando una palabra que está corrigiendo errores, está corrigiendo faltas, no les agrada al pueblo. No quieren oír, o oyen pesadamente, o cierran los ojos. Nosotros hemos visto cómo muchos se ponen en el asiento, inclinan la cabeza y no quieren oír, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Ese es el propósito, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados, o sea, Macarios, supremamente bendecidos, esta es la palabra en griego, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Esto es, nos ayudará a que nosotros seamos amonestados y a que nosotros seamos motivados a no vivir en el error a causa de no ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Vamos aquí otra vez que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 3 al 9. Y dice así: respondiendo, Él les dijo, palabras de Jesús: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. La palabra que usaban en ese tiempo los judíos era corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte. Estamos leyendo hasta del 3 al 9. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto está hablando de que a veces hay un error oculto a los ojos del pueblo, pero muchas de estas cosas vienen porque el pueblo está obedeciendo mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. ¿Cómo me voy a librar de los mandamientos de hombres y me voy a volver a los mandamientos dados por Dios? Pues conociendo las Escrituras y conociendo al Señor Jesucristo, conociendo al Dios uno, dado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vamos ahora a Mateo 19, 16 al 26. Mire cómo el Señor Jesucristo combatió todo esto. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Qué consejo de Jesucristo? ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios es obedecer su palabra y hacer su voluntad, y amar al prójimo también es obedecer su palabra. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo:
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. Dije 19 hasta el 26, me faltó. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, aquí el Señor estaba diciendo, pues todo está muy claro en ti, pero tienes una parte oculta. ¿Qué es la parte que Dios quiere que rindamos, que tenemos en oculto? Y que pues nosotros no la queremos reconocer y no queremos quitarnos de este error. Sí, son cosas que vienen por lo que nos han enseñado los que son siervos de Dios o por lo que nosotros no hemos querido escudriñar las escrituras y hay ignorancia de las escrituras y del poder de Dios. Eso tú lo tendrás que contestar. Vamos a Mateo 23, 23 y 24 a ver qué nos dice ahora. Y dice la escritura así, dice así, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Entonces, aquí nos está hablando el Señor de unas cuestiones ocultas. Aparentemente ellos cumplían con sus diezmos, pero era un cumplimiento ritualista y convenenciero, porque había cosas en oculto. No practicaban la justicia, es decir, no debían de hacer lo que debían de hacer, es decir, no expresaban misericordia y fe. ¿A qué se refiere? Que no solo nosotros tenemos que entregar, así es lo correcto, nuestros diezmos y ofrenda, sino que debemos de buscar completar en cuanto a en la disposición de nuestro corazón y el uso de nuestros recursos, una vida de justicia, de misericordia y de fe. Y luego aquí dice, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, hay cosas que ustedes hacen y que son mínimas, pero hay cosas que no debieran hacer y estas son mucho más grandes, mucho mayores. Bien, vamos a dejar ahí y vamos ahora a regresar al antiguo pacto. Deuteronomio 27, estamos hablando de ello, versículo 18, y dice la escritura así: maldito el que quisiere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Esto es una palabra muy dura que nosotros debemos de tener, ¿sí? Porque esto se refiere al que hace errar. Esa es una acción para buscar que el ignorante, que el que no ve las cosas, que el que tiene cosas en oculto, es como el Señor Jesucristo cuando se acercó a ese joven rico, que no le hubiera dicho, pues estás ciego en esto. Él según estaba bien en todo, pero el Señor Jesucristo, ok, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer errar. Hay cosas en ti que tienes que corregir, hay cosas que tienes que cambiar, hay error, hay falta. Y lo mismo estaba diciéndole aquí a los fariseos, hay falta. Ustedes dan sus diezmos de una forma, pero no es la forma correcta, todavía falta y ustedes tienen que extender estos diezmos y la ofrenda a algo más allá de lo que ustedes están haciendo, porque de lo que ustedes hacen tiene cosa oculta. Aquí, maldito al que quisiera errar en el camino al ciego. ¿Cuánta gente conocemos les falta y que están ciegos y no ven muchas cosas que están incorrectas, no ven los hoyos en que pueden caer y que entonces algunos se aprovecha de esa vulnerabilidad y entonces hace errar en el camino al ciego. Vamos a ver algunos pasajes
que nos dan claridad de lo que Jesucristo explicó. En Mateo 18, vea lo que Jesucristo dijo, 6 al 10, y vamos hasta allá, y dijo aquí: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vea nada más. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pero mejor te es entrar, con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que los ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay 2 cosas que nosotros podemos ver, que debemos cuidado de tener una acción de llevar a los ciegos, a los que no entienden, a la gente vulnerable, a tropezar, ¿sí? Y entonces vemos que el mundo está lleno de tropiezos, pero, oh amado hermano, y que estos tropiezos nos enseñan los errores en que estamos nosotros cayendo. Pero si nosotros somos quienes promovemos o provocamos el tropiezo, wow, ¿sí? Hay aquí un juicio, por eso dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora vamos a ver que esa persona que provoca el tropiezo está hablando que de hecho ya está en tropiezo, está en error, ¿sí? Porque está mal usando sus sentidos, está mal usando sus decisiones y sus pensamientos. Ahí está del 8 al 10 y finalmente en el 10 dice que no menospreciemos a los que son vulnerables, no menospreciemos a los pequeños, sí, porque el Señor está al cuidado de ellos, el Señor está muy, muy pendientes de ellos. Este versículo lo vamos a usar en otra aplicación. Igual el que sigue, Mateo 16, 23 dice: pero él bien se dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ya esto lo hemos explicado en otras predicaciones, para no poner la mira de Dios, por no poner la mira en las cosas de Dios, perdón, es ser usado, movido y influenciado por Satanás y ser tropiezo. Tengamos mucho cuidado de que nosotros recibamos esta maldición. En el caso del pacto de ley, maldito el que quisiere errar en el camino del ciego. Y ahora el Señor no nos dará por inocentes, sino habrá culpabilidad. Vamos a ver Apocalipsis 2:14 para que ustedes les quede claro que aún esto se sigue tratando. Y dice la Escritura: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Recuerde que fue algo terrible y que vino al hacer caer en error y tropezar el pueblo, vino muerte de muchos jóvenes y muerte de un príncipe y de una princesa madianita, en el temor y de Dios que tuvo y en el celo que tuvo Eleazar. Bendito sea el nombre, pues no solo él, sino su hijo también Fines. Bueno, usted lea la historia y se encuentra en Números. Ahora vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y vamos a ir al primer libro de Samuel 26-21. Estamos aprendiendo todo lo que la Escritura nos da acerca del errar, y que hay una correspondencia entre lo que Jesucristo continuamente estaba haciendo y en lo que Jesucristo estaba enseñando y predicando en el Evangelio, y en algunos casos, o en la mayoría, tenemos unas aplicaciones muy preciosas que dar, ¿sí? Dije primer libro de Samuel 26-21,
Y dice así: entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿Qué aprendemos aquí? Ahora que hemos estado escuchando la escuela del crecimiento espiritual, ¿cuántas veces hemos encontrado la necedad? Hacer neciamente da lugar a errar en gran manera. También cuando estudiamos el libro de los Proverbios, ¿cuántas tesis y antítesis encontramos con respecto a la conducta del necio? Y aquí se nos habla, y Saúl estaba aceptando que él había dado lugar a una conducta necia, muy necia, y había errado en gran manera. Ahora vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo. Juan 9, 39 al 41. Ahora vamos hasta allá y vamos hasta Juan 9, 39 al 41 y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Yo tengo aquí varios separadores, pero en este capítulo no. 9, 39 al 41. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué estaba hablando a los fariseos? Ustedes ven, pero no ven bien. Ustedes oyen, pero no oyen. En sí son unos necios. Son unos necios. ¿Y qué tal tú y yo? Vemos y cambiamos, oímos y somos exhortados y nos quitamos de ese error, o somos necios. Vamos a dar lugar a errar en gran manera. Esto es lo que le pasaba a los fariseos, a los escribas y a los saduceos en el tiempo de Jesucristo. Vamos a ver, comprobarlo todavía más, ese capítulo de la vida de error de los fariseos y de los escribas está plasmada allá en el capítulo 23 de Mateo. Hay muchos versículos, pero ahorita vamos a ir Mateo 23, 25 al 28. Y dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, de que sirve lo exterior, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Sí? Lo exterior no cambia lo interior. Lo interior es cambiado, cambia también lo exterior. Fariseo ciego, ahí está, ¿verdad? No solo eran guías de ciegos, sino que eran ciegos también. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que sea también lo de afuera, para que también lo de afuera sea limpio. Vean ustedes, estoy hasta el 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor no mira nada más lo de afuera, el Señor mira el corazón, mira lo que hay adentro, mira tus pensamientos, mira lo que hay en tus deseos, lo que hay en tus emociones, mira lo que hay en tus entrañas. Entonces a Él no le puedes engañar, y si nosotros vivimos en ese error y aparentamos nada más lo exterior, es tiempo de corregir ese error, esa conducta equivocada, y cambiar lo que hay adentro para que también quede confirmado con la limpieza de afuera. Pero la limpieza de afuera no significa que haya una limpieza interior, pero la limpieza interior nos hace vivir también una limpieza exterior. Vamos ahora hasta el libro de Job. Vamos a ver qué aprendemos de Job. Acompáñenme, por favor, hasta el libro de Job. Ahí vamos hasta allá, a Job 6:24. Y dice la escritura de esta manera:
enséñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. ¿Sí? Esta es una de las defensas de que Job tenía contra sus amigos, en este caso contra Elifaz. ¿Cuál es mi error? Muéstrame. Podemos ser señalados por alguien que estamos viviendo un error. A veces nos lo han dicho, pero ¿cómo nosotros podemos entender si hemos errado? Solamente cuando nosotros estamos en una cercanía de la palabra y la hemos escudriñado es que sabremos si estamos viviendo un error y estamos aceptando que las escrituras son inspiradas por Dios y también por el poder de Dios, en este caso manifestado por lo que el Espíritu Santo nos revele a nuestro corazón. A veces el hombre no nos puede hacer entender en qué hemos errado, porque había un error en Job, sí lo había, pero no lo entendían. Pero Dios sí puede. ¿Y cómo puede? A través de la Escritura y de su poder. No les voy a leer todo, pero llegó el momento en que el Señor le mostró a Job en qué tenía error. Y está escrito en los capítulos de Job 38 hasta el 42. Y es cuando ya en el 42 Job entonces levanta esa palabra que yo sí las voy a leer. ¿Me quiere usted acompañar hasta allá? Y dice ahí, respondió Job a Jehová después de que Dios le dijo, miren, esto tienes error. Y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Se refería a él. Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Claro, sí. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. Ahí está. Él reconoció su error y me arrepiento, se volvió de ese camino en polvo y ceniza y se volvió al Señor. Dios sí puede enseñar nuestro error. Vamos a ver quién así también lo reconocía y vamos al Salmo. ¿Cuál es una de las declaraciones y de las ruegos y de la invocación de David? Salmo 19:12. Y dice, ¿quién pondrá a entender sus propios errores? Nuevamente nos acostumbramos a ellos, vivimos cómodamente con ellos, los alojamos porque a veces nos gustan, aunque no sean gratos a Dios. Líbrame de los que me son ocultos. Hay errores ocultos. Bien, seguimos y veamos ahora Levítico 4:2. Regresamos hasta allá, hasta Levítico 4:2. Acompáñeme, por favor, hasta Levítico 4:2 para que veamos qué es lo que la Escritura nos dice. Yo voy llegando, téngame paciencia. Y dice ahí Levítico 4:2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas, ¿sí? Es decir, no está enterado que esas eran cosas, estaban ocultas, que debían de hacerse o no debían de hacerse, y entonces era necesario que el Señor le aclarara, ¿sí? Pecados, aquí están, entonces de ello, hay veces que no entendemos pecados de comisión, nos acostumbramos y los vemos como normales, ya hay pecados de omisión, que no hemos hecho algunas cosas y hemos dejado de obedecer la palabra de Dios en ciertos mandatos, en ciertas ordenanzas, y esos son de omisión. Vamos ahora al primer libro de Samuel, ahora hasta al primer libro de Samuel, me acompaña, y esta es una historia muy triste. Vamos a ver qué aprendemos de los errores que no se quieren reconocer, de los errores que están ocultos, y esto, el maestro de los errores es Saúl, el rey. Qué bárbaro. Vamos a ver qué aprendemos. Primer libro de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Fíjese bien, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, a las escrituras, escudriñarlas,
Esto es algo que tiene que volverse para nosotros una gran motivación, que estemos atentos a la palabra de Dios. Vamos a ver por qué le pedí esta atención. Primero Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec. Fíjese bien lo que estoy leyendo. Y destruye todo lo que tiene. ¿Se fijó? Y no te apiades de él. Fíjese bien. Mata a hombres, incluyéndole a él, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Destrucción total. Pareciera injusto, pero aquí había ya una maldad intrínseca y una maldad educacional para odiar a los que amaban al Dios verdadero. ¿Oh, se parece a algo? La orden del día era esa. Dios tiene órdenes para nosotros. Sea obediente, no seas necio. No vivas en el error. Ya vimos que si eres necio vas a dar lugar a un error en gran manera. Y eso fue lo que hizo Saúl. Ahora vamos al 15:11. Y mire lo que dice el Señor a Samuel. Esa es la palabra que le mandó. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Mira lo que el Señor ve cuando nosotros insistimos en un error y permanecemos diciendo que no es error. Dice que el Señor le entra un pesar y no ha cumplido mis palabras. Dios no se agrada si no cumplimos sus palabras. Y Samuel se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Seguimos aprendiendo, estamos aprendiendo de un error de estar necios. Estoy bien, yo opino que estoy bien, yo no he hecho nada malo. ¿Cuántos de nosotros somos así de necios? Ahora vamos a 1 Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Fíjese lo que le dijo. No reconoció su error. Es necesario que reconozcas tus errores. Esto se nos ha predicado muy recientemente, es decir, en la clase de crecimiento espiritual de este domingo. ¿Sí? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga, yo he cumplido. Tú eres de los que dicen, yo he cumplido la palabra de Jehová. No hay en ti humildad, no hay en ti temor, hay en ti necedad, hay en ti rebeldía. ¡Wow! Yo he cumplido la palabra de Dios. Primer libro de Samuel 15:19. Qué triste historia. Y el Señor en este caso fue amplio para que aprendamos de la insistencia de permanecer en el error, en la falta, en el pecado, en la desobediencia a su palabra y a sus mandamientos y a sus órdenes, a su voluntad. Primero Samuel 15:19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vamos a ver aquí en el 15:19 qué aprendemos. No has oído la voz de Dios, la voz de Jehová. ¿Qué? ¿Te importó más el botín? ¿Te importó más lo que ves que lo que no ves? ¿Te importó más lo temporal, las ventajas de este mundo, que lo eterno? ¿Te importó más el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 15:20, nos vamos ahora. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. No reconoció ahora, no solo cumplido la palabra, sino he obedecido a Dios. Yo soy muy obediente. Híjole, hermano. Tengamos en esta hora cuidado de lo que decimos delante de Dios, porque en el huerto del Edén la disciplina vino por desobediencia y la muerte entró a los hombres. La muerte, tú decides, la muerte corporal y la muerte eterna por desobediencia. Y la Iglesia Católica dice que es un pecado venial. Y la desobediencia mata, y mata cuerpo, y mata eternamente, separante de Dios. Vamos a ver otra vez, primer libro de Samuel 15:20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión
que Jehová me envió, o sea, cumplí la misión y el envío, y he traído a Agag, rey de Amalec. Regresémonos, y he destruido a los amalecitas. Regresémonos a lo que el Señor le dijo en el 15:3. No te apiades de él y mata a los hombres, a todos. Destrucción total. Seguimos mirando. 15. Bueno, el comentario aquí es, vamos a tenerlo, necedad en la respuesta de Saúl, según él obedeció, cumplió la misión a la que le envió Dios, y se he traído a Agag, tenía que haberle matado y destruido todo. Primer libro de Samuel 15:21. ¿Cuánto estamos aprendiendo aquí de permanecer en un error? Tengamos cuidado de ser así, de necios, de rebeldes, de insistentes, de obstinados. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. No mi Dios, sino tu Dios, le dijo a Samuel. Ahora, obediencia, estamos hablando en el 15:21, y dice, siempre tenemos una excusa, y siempre buscamos a quien echarle la culpa. Los santeros, el diablo, el mundo, mi carne, a ver, aquí echamos el vecino, el hermano, la hermana, el pastor, a ver, ¿a quién culpas siempre? ¿Cuál es tu excusa, hermano? ¿Cuál es tu excusa para que permanezcas en el error? Ten cuidado. Primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo hasta lo hemos aprendido. Pues no solo te lo aprendas, hermano, guárdalo en tu corazón y ponlo por obra. Obediencia y atención a la palabra de Dios. Obediencia y atención a la palabra de Dios es mejor. Obediencia y atención a la palabra de Dios es mejor que los sacrificios. Ay, voy el domingo a los cultos y levanto las manos. ¿De qué sirve? El que sacrifica la alabanza honrará al Señor, pero el que ordenare su camino verá la salvación de Dios. Sacrificios religiosos, ritualistas no sirven aún en el pacto nuevo, en el pacto de gracia. Primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado y adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Abre tus ojos, nada te quede oculto. Dios es claro y te dice, como pecado de adivinación es la rebelión. No dice que es adivinación, pero es cómo. Lo equipara. Hacer como tú quieres, no como Dios quiere. Eso es rebelión. Es ir en contra de Dios. Como ídolos, idolatría, la obstinación, la necedad, no reconoce el error. ¿Cuántos ahí dicen, estoy bien, y no reconoce cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo, el poder de Dios lo está señalando? De la posición que tengas, cuál es, Dios te declara culpable y cuál es el castigo y la disciplina. De la posición que tengas, eres desechado si no reconoces en humildad y en temor de Dios tu error y te arrepientes y te conviertes a Dios y su palabra. Voy a dejarles ahí, hermanos. Yo sé que algunos dicen, ya no nos apriete, hermano. Yo no le aprieto, es la palabra de Dios la que aprieta, es el Espíritu de Dios el que aprieta, no uno. 12:16 de Job, y dice ahí, con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. ¿Sí? Pues él es nuestro creador, de Dios son el que yerra, el que hace errar. A Dios daremos cuenta, él es el creador, ¿sí? Y en el caso de nosotros es nuestro redentor, nuestro salvador, nuestro Dios. El que no lo reconoce, aunque no lo reconozca, sigue siendo Dios. Ahí le daremos cuenta, el que yerra y el que hace errar, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Porque con él está el poder y la sabiduría. Vamos allá a ver el nuevo pacto que nos dice. ¿Será cierto que el Señor tiene la sabiduría y el poder? Que a él le daremos cuenta, es decir, que él nos va a juzgar
Ya hemos leído este versículo varias veces, pero le volvemos a dar otra aplicación y vámonos a Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Esto es lo que debemos que predicar, y testificamos que Él es el que Dios ha puesto, a Jesucristo, por juez de vivos y muertos. A Él vamos a tener que dar cuenta. Sí, Hechos 17, 30 y 31 también lo hemos leído para confirmar esto, y dice de esta manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, reconoce tus errores, arrepiéntete, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? Al varón que asignó Dios para venir a este mundo, sí, a juzgar este mundo, es a Jesucristo, a Jesucristo. Apocalipsis 11, 17 y 18. Vamos hasta allá para que veamos que esto tiene un sentir totalmente profético. Está esto por acontecer, sí, aunque en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, ya está dado. Apocalipsis 11, 17 y 18. Diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir. Esto es Jesucristo, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este es Jesucristo. Apocalipsis 14, 7. Ahora dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, el Elohim, Padre, Jesucristo, el Verbo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo que estuvo ahí. Regresamos a Job, estamos aprendiendo y vamos hasta allá a Job 19, ahora versículo 14, y dice así. Job, no está equivocado, no es el correcto. Es 19:4, discúlpeme, 19:4, dice: aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Es 19:4, tengo mal anotado. Es Job 19:4. Si verdad que he cometido error, la consecuencia es: sobre mí recaería mi error. Es decir, no se nos declara en sentencia libres, inocentes, sino culpables. Esto nos lleva a que nosotros leamos algo, porque algunos dirán: no, como una persona hace muchos años me decía: a mí no me hable de la palabra de Dios, a mí no me hable de Jesucristo, porque así el Señor no va a tener que juzgarme, no va a tener que decirme: estos son los errores que cometiste, estas son las faltas que cometiste, estos son los pecados. No, ni me diga, y no me quería oír. Romanos 2:12 dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No estás bajo la ley, ni de Moisés, ni bajo la ley de Cristo. De todos modos vas a ser juzgado. Es decir, sobre ti va a recaer tu error. No puede haber excusa. Vámonos ahora otra vez al Antiguo Pacto, y ahora nos vamos a Proverbios hasta el capítulo 5, 21 al 23, y vamos a leer la escritura de esta manera. Dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, no aceptó el error, y errará por lo inmenso de su locura. Entonces los caminos del hombre están
ante los ojos de Dios, de Jehová, y él considerará todas sus veredas. Cuando no hay corrección, es decir, no se aceptó el error y no se corrigió, viene muerte. El error tiene por causa lo inmenso de una locura. La causa del error es una inmensa locura. Vamos ahora a regresar a Romanos capítulo 3. Me acompaña, por favor, hasta allá, versículos 10 al 18. ¿Cómo nos considera Dios? Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ante el Señor esto es una verdadera locura. Es una verdadera, es una inmensa, una grande locura. Proverbios 21, nos regresamos hasta Proverbios 21, vamos hasta allá, por favor, y vamos a Proverbios 21, bendito sea Dios. Dice así, Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Los vicios, el alcohol en cualesquiera de sus variantes es causal de error. Isaías 28 nos habla en el versículo 7 de la desgracia del pueblo de Israel. Vamos hasta allá, Isaías 28, 7, y vamos a leer qué dice la escritura en esa palabra. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Tanto el pueblo como los sacerdotes como los profetas erraron porque el alcohol, el vicio, los llevó a una desgracia y ellos tuvieron esa grave experiencia. Sí, sus siervos. ¿Qué nos recomienda la Escritura a cada uno de nosotros? Vamos hasta Efesios, capítulo 5, versículo 18, muy conocido de cada uno de nosotros, y dice la Escritura así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sí, ¿qué nos dice? Y aquí en 1 Tesalonicenses 5, 6 al 9. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si andas alcoholizado o bajo droga, no estás sobrio. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, hasta el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a Proverbios 28:10, estamos avanzando y estamos aprendiendo muchas cosas, y ahora nos vamos hasta Proverbios 28:10, ya casi al final del libro de Proverbios, y vamos a aprender ahí algunas cosas. Y dice la Escritura así. Gracias, Señor. 28:10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en la misma fosa, los perfectos heredarán el bien. Entonces aquí, si eres tropiezo para hacer errar a los rectos, caerás en el mismo error. Ya lo habíamos visto en Mateo 16:23 y en Mateo 18:7, porque ahí mismo se dice, ¿verdad? Que hay del que trae tropiezo a los vulnerables, habla de los niños, de los que han creído en el Señor y han confiado en Él, y habla de que Pedro en el 16:23 vino a ser tropiezo porque se dejó llevar por Satanás, pero dice caerás en el mismo error. Allí en Mateo 18 al final nos dice, ¿verdad? A lo mejor
tú quisiste tropezar, mira, ya andas en tropiezo, en tus ojos, en tus manos, sácate el ojo, córtate la mano. Bueno, ya no se lo voy a repetir. Vamos ahora a Isaías 30:28. Y dice la escritura así: su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. En su ira y en sus justos juicios, Dios con su aliento va a zarandear a las naciones, a todas las naciones, y pondrá freno como a los caballos. Ahora, ¿para qué se les pone freno a los caballos? Para llevarlos por donde quiere el jinete, en las quijadas de los pueblos, haciéndolos errar. ¿A dónde los va a llevar a Dios? A errar. Vamos allá a ver ahora Juan capítulo 12, versículos 37 al 43, y dice la escritura de esta manera, sí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Eso era su error, no creer en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Mire bien, de lo que vimos la vez pasada, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si no amas la gloria de Dios y amas la de los hombres, andas en error. Vamos ahora a Romanos 9:17. Vamos hasta allá, Romanos 9, 17 y 18, y dice así: porque la escritura dice a Faraón, porque la escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Ahí está el poder de Dios, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. El Señor pone como freno como a los caballos para llevar al error al que ya dispuso ser necio, desobediente y rebelde a Dios. Esto lo vamos a seguir comprobando y vamos a ver ahora. Está en la palabra de Dios. Ya lo estudiamos en Isaías 63:17, y vamos ahora a que usted lo vea. Isaías 63:17 dice: porque, oh Jehová, no has hecho errar, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar, de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Esto es una oración, una intercesión del profeta, porque estaba preocupado. Nos preguntamos por qué Dios nos hace errar de sus caminos y endurece nuestro corazón a su temor. Tenemos respuesta aquí en dos versículos. Isaías 63:10 dice ahí, Isaías 63:10: mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Vean nada más, hicieron enojar al Santo Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, por lo cual se volvió su enemigo, y él peleó contra ellos. Esto es también dado en el nuevo pacto, en el pacto de gracia. Vamos hasta allá a Santiago 4, y vamos a leer del 1 al 7, Santiago 4, del 1 al 7, y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y halláis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! Este es un error grave. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esto dice la palabra. Tenga cuidado.
hijo de Dios, siervo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios son necios, y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Dije que iba a leer hasta Santiago 1:7. Ahora regresamos a Isaías para seguir mirando esto de que no nos debemos preguntar por qué Dios nos hace errar de sus caminos y nos endurece como lo hizo con Faraón. Vamos a Isaías 65, ahora vamos hasta allá, Isaías 65, 1-5. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Esos somos nosotros los gentiles. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Gracias, Jesucristo. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, actos de ocultismo, de hechicería, que se quedan en los sepulcros, adoración a los muertos, y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus desobedecían la palabra de Dios, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, y que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Religiosidad, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Extendí, dice el Señor, mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Vamos a ver qué nos dice Mateo 12, 33-36. Me acompaña y dice así la Escritura: sí, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo que hay en la abundancia de tu corazón, eso habla tu boca. Según esto, Mateo 15, 19. Y vamos hasta allá. Y dice la Escritura así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Comprobándose esto, ya lo hemos visto. Y eso nos habla de Isaías 55. Y vamos hasta allá, que ya lo hemos visto, pero lo volvemos a repetir y lo conectamos. Isaías 55, 7-9, y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Salga del error y tenga cuidado. Jeremías, ahora nos vamos hasta Jeremías 23:13, y dice la Escritura, Jeremías 23:13: y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo, a Israel. ¿Sí? Desatinos de los profetas hacen errar a mi pueblo. Esa palabra en hebreo es tiflá, frivolidad, es decir, un libertinaje que se pasa a lo profano. De tafel, embadurnar, embarrar, lo gomoso, lo lodoso, locura. Y la palabra rara aquí es diferente a la que veníamos viendo. Ta'á, vacilar, remolonearse o desviarse, descarriarse, desviar, divagar, engañar, entumecer, extraviar, vagar. Jeremías 23:32, y dice
así: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Dios está en contra de los que profetizan sueños mentirosos, los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y lisonjas. Es gente, como decimos, lamebotas. Yo no los envié, dice el Señor, ni los mandé. ¿Cuánto está sucediendo ahora en gente que está trayendo, y aún en las redes sociales, palabras proféticas que no son verdaderas y ningún provecho están haciendo al pueblo de Dios? Jeremías 42, 20 y 21, vamos hasta allá, hasta Jeremías 42, 20 y 21, dice: porque hiciste errar vuestras almas. ¿Por qué hiciste errar vuestras almas?, pregunta el Señor. Al pueblo le está preguntando, y a los siervos que guiaron al pueblo a Egipto: pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, le dijeron al profeta Jeremías: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. No lo hicieron. Si se consulta a Dios con engaño para buscar, estamos hablando de Jeremías 42, 20 al 21, si se consulta a Dios con engaño para buscar que apruebe caminos, decisiones erróneas contrarias a lo dicho por el Señor en su palabra, hacemos cerrar nuestra alma. ¿Desde cuándo les había dicho que no debían de regresar por el camino de Egipto? Y ellos entendían, fue uno de sus amantes Egipto. Ya lo hemos estado viendo en las palabras proféticas que se nos han explicado en la escuela del crecimiento espiritual. Son caminos que Dios no aprueba, son caminos de error. Desobedecen la voz de Dios, ya estaba escrito, y Dios les dijo que no se fueran para allá a través de Jeremías. Y su verdad fue declarada, su voluntad, sus pensamientos, sus caminos, pero no obedecieron. Jeremías 56. Vamos a ver. Y dice la escritura así: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores les hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte encollado y se olvidaron de sus rediles. ¿Sí? Esto nos está hablando que el Señor dice: ovejas perdidas, porque permanecieron en error, son el pueblo de Dios, porque sus pastores los hacen errar. Oh, qué responsabilidad para nosotros los pastores, los siervos de Dios, los que estamos encabezando al pueblo de Dios. Tengamos cuidado, no los hagamos errar, no los descarriemos, seamos honestos y verdaderos en hablar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, en enseñar al pueblo lo que debe de ser. Sí, no los hagamos andar en poderes extraños de un poder a otro, sino en el poder de Dios, de una doctrina de hombres a otro, modas eclesiales, cuantas moditas, que hagas esto, que hagas aquello, cosas que no están en la escritura. No saben claramente este pueblo a qué redil pertenecen, a qué iglesia local, ve para acá, ve para allá, y a qué pastor se van a sujetar. Andan buscando, son ovejas perdidas, extraviadas, tienen comezón de oír, como dice la palabra allá en Timoteo. Vamos hasta Timoteo 4, 1 al 3, vamos hasta allá a Timoteo 4, 1 al 3, y ya gracias a Dios estamos avanzando. Dice Timoteo 4, 1 a Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos pastores mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora vamos a 1 Timoteo 6:20, y dice ahí: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Sí. Y 2 Timoteo 4, 1 al 4.
Sí, y dice ahí, 2 Timoteo 4, 1 al 4, te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ahora al pueblo no le gusta, no, es demasiada amonestación, es demasiada exhortación, es demasiado señalamiento de nuestra desobediencia, de nuestro error, de nuestros pecados, pero mira, hay comezón de oír, y dice, no, mejor me voy acá, hay una palabra más ligera, ¿sí? Y ahora vamos a Oseas 4:12, vamos hasta allá, a Oseas 4:12, y vamos a regresar, y ese profeta ya lo estuvimos estudiando, y dice Oseas 4:12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y al leño le responde, pero espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Habla de fornicación espiritual. Es un espíritu de fornicación al que da lugar, el que hace errar a su pueblo y se entrega a la idolatría. Pero la rebelión, la desobediencia es del pueblo, no hay excusa. Este pastor, este siervo me llevó a ello, sí, te llevó, pero tú te dejaste llevar por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Amós 2:4, y vamos hasta Amós 2:4, y avancemos un poquito. Amós 2:4, y dice la escritura así, Amós 2:4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Las mentiras recibidas de los padres hacen errar a los descendientes. Hoy vivimos esto. Es por eso vienen los mandamientos de hombres y las tradiciones de hombres se conservan. Defendemos y andamos en las mentiras en las cuales anduvieron nuestros padres. Así hay muchos, es que yo soy idólatra porque mis padres eran idólatra, es que yo adoro este santo o esta virgen porque así lo hicieron mis padres. Rechazamos la verdad hablada por Dios. Cuando primera de Pedro 1:18 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que recibimos nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, Cordero de Dios. Sí, y eso ya lo veremos. Vamos ahora a Miqueas capítulo 3:5, y dice Miqueas en el 3:5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra de él. Profetas comprados, profetas prostituidos, son corruptos y hacen errar al pueblo porque les profetizan paz y bienestar con mentiras. Eso están haciendo hoy mucha gente. Y eso es lo que quieren oír y no la palabra de verdad hablada por el Espíritu de verdad. ¿Por qué estos no hablan la palabra de verdad? Lo que el Espíritu Santo dice es tan necesario hoy para que el pueblo salga del error. Vamos ahora a nuestro tema, Mateo, y al versículo que tomamos 22-29. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El término error aquí, planao, en voz activa, significa hacer errar, extraviar y engañar. En voz pasiva, ser llevado al error. Son pues 2 caras, hacer errar, hacer divagar. Esa es, y la segunda cara, ser llevado errante o hacernos vivir en el error. Errar es una acción de desviación de lo correcto, de lo que se debe hacer delante de Dios. Eso nos dice allá Santiago, vamos hasta allá, a Santiago 1:22, y vamos a ver hasta el 25, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿de qué sirve, verdad? Que digas, pues voy a ir al culto, voy a oír la palabra, si no estás atento, ¿sí? No estás atento a ella. Segunda carta de Pedro 2:1-3, vamos hasta allá,
a Pedro, segunda carta de Pedro 2, 1 al 3, y dice ahí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Todos estos falsos maestros están prósperos económicamente porque han hecho negocio con el evangelio, ¿sí? El que hace errar es un engañador, vive y practica la mentira. El término ignorancia, ahorita hablamos de errar, esto es una palabra compuesta, tiene una partícula negativa, una negación calificada, y eido, conocer, saber, es una negación calificada de conocer y saber, o sea, no conocen y no saben. Hay otro término, agneo, no saber por falta de información o inteligencia, o sea, por no comprenderlo, por implicación desconocer o por desagrado desconocer. Esto lo podemos ver en Romanos 2:4. Vamos hasta allá a Romanos capítulo 2, versículo 4. Y dice la escritura de esta manera: sí, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y la bondad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es falta de información o de inteligencia, o te desagrada. Romanos 10:3, y vamos hasta allá, Romanos 10:3, y dice la escritura así, Romanos 10:3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sí, claro, quieren vivir bajo su opinión, bajo su justicia. Primera de Corintios 10:1, vamos hasta allá a Primera de Corintios 10:1, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es ignorancia de falta de información, por no escudriñar las escrituras, o de inteligencia, o porque no te agradó la palabra. Ahora, la ignorancia de las escrituras tiene dos caras. La plena es no saber, no conocer, no tener información, como vimos. Allá dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a Hechos 13:27. Hechos 13:27. Vamos allá a ver qué dice Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, no lo conocieron, ni las palabras de los profetas, porque no escudriñaron las escrituras que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Oían pero no oían, oían pesadamente, veían pero no veían. Entonces esa es una ignorancia plena. No conocen a Jesús ni el contenido de las escrituras. Ignorancia malintencionada. Vamos a Oseas 4:6 y vamos a leer la segunda parte de Oseas 4:6. Acompáñeme, por favor, a Oseas 4:6. ¿Sí? Y dice la escritura así, en la parte B: por cuanto desechaste el conocimiento, es malintencionada, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Jeremías 9:24. Vamos hasta allá, ahora que estamos en Jeremías, estudiando el libro de Jeremías. Vamos hasta allá, Jeremías 9:24, y dice la escritura, muy conocido este versículo: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, esto es una ignorancia malintencionada, ¿sí? Romanos 1:21 y 22. Ahora regresamos hasta Romanos 1:21 y 22. Vamos hasta allá. Romanos 1:21 y 22. Dice la escritura así:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto ya lo vimos, ¿sí? Entonces estamos viendo ignorancia malintencionada, envanecieron sus razonamientos y se hicieron necios. La ignorancia del poder de Dios, segunda carta de Pedro 3, 5 al 9. Mire nada más lo que Dios va a hacer al final, cuando Él decida destruir esta tierra. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Es el poder de Dios que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el juicio del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día de juicio de la perdición de los hombres impíos. Aquí nosotros seguimos hasta el 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, sí, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a Romanos 1:4, estamos hablando que no ignoremos el poder de Dios, y vamos ahora a Romanos 1:4 y vamos a ver qué pasó con respecto a Jesucristo, cómo se manifestó el poder de Dios. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, porque la resurrección de los muertos es la supereminente grandeza del poder de su fuerza. Ahora nos vamos hasta 1 Corintios 1:24, que es muy conocido. Cristo poder de Dios, Cristo sabiduría de Dios. El error como sustantivo es el abandono del camino recto, y esto está escrito para que usted entienda. Una cosa es errar, eso es un verbo y es una acción, pero el error es el abandono del camino recto. Ten cuidado, no abandones el camino recto. Y vámonos ahora hasta 2 de Pedro 3, 16 y 17. Y dice la escritura: casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Cuidémonos de los que tuercen la doctrina sana y nos llevan al error. Sí, Romanos 1:27 nos habla de desviaciones y extravíos que nos lleven a lo inmoral. Vamos a leer Romanos 1:27 y dice la escritura de esta manera, Romanos 1:27, ya voy llegando, y dice así, Romanos 1:27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Extravío aquí es un sinónimo de error, desviaciones y extravíos que nos llevan a lo inmoral, sí, de tal manera que tengamos cuidado. Vamos a finalmente a ver 4 conclusiones. Santiago 5:20, vamos hasta allá, y dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hagamos volver al pecador del error de su camino. Esto es lo que Jesús hizo continuamente a través del Evangelio. Hacer volver al pecador de su error, de su camino. ¿Para qué? Para que fueran salvos, para que su alma no muriera, sino tuviera vida eterna, y cubrirá multitud de pecados. Ahora vamos a Efesios 4:14. ¿Qué vamos a aprender allí en Efesios 4:14? Vamos hasta allá. No seamos niños fluctuantes, escudriñemos las escrituras. Vamos allá, Efesios 4:14. Y dice así:
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, y que nuestra exhortación sea libre de error, de impureza y de engaño. Es bueno la exhortación, pero tengamos que la exhortación tenga esta condición. Estamos en primera carta a los Tesalonicenses 2:3. Vamos hasta allá y dice la escritura así: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Así es que algunos usan la exhortación para llevar al error, a la impureza o al engaño. Segunda Tesalonicenses 2:11 y 12 dice así: pero por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creamos la verdad de Dios, su palabra de verdad, así Dios nos librará de un poder engañoso para creer la mentira. Todo esto con respecto al error. Padre, gracias que en esta hora por tu Espíritu Santo nos hagas entender todas estas cosas y por tu palabra, que en verdad nosotros podamos salir y que hagamos la eco de la voz de Jesucristo. No erréis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Ahora, hoy nos toca el primer domingo de mes, la mesa del Señor, y yo quiero ir a un pasaje de Lucas para tomar, y vamos hasta Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora nosotros tenemos que ver que hubo una sustitución. Antes era un cordero de un año y se cocía ahí en hierbas amargas, pero ahora se cambió. Ahora el pan es lo que el Señor bendijo. ¿Y por qué? Porque mire lo que dice Juan, de tal manera que nosotros tenemos que estar contentos. Vamos hasta Juan y vamos a ir al capítulo 6, sí, y vamos a nosotros a ver que dice en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es lo que dice. ¿Por qué el Señor nos dijo que tomáramos pan? ¿Y por qué estaba instituyendo la mesa del Señor con pan? Porque ahora estaba hablando de cosas espirituales. Vamos a seguir viendo. Y dice Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ahora nos vamos al 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto para romper lo que dicen acerca de que es la Eucaristía que se practica en la Iglesia Católica es con transubstanciación. Las palabras que el Señor habló son espíritu y son vida. No tienen que ver, como ellos dicen, un milagro que al tomar a la hostia y al tomar el vino se vuelve literalmente el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, y se vuelve literalmente la sangre de Cristo. Sus palabras son espíritu y son vida. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer en este momento, y tenemos esta palabra. Y pues también hablemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Iríamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22, y dice la escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón. De tal manera que terminaríamos diciendo Hebreos 10:18, pues donde hay remisión, es decir, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado.
La ofrenda es el cuerpo de Cristo, Él es el pan, Él es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida. Son palabras que son espíritu y son vida, y su sangre fue derramada para remisión de pecados, y si hay remisión no hay más ofrenda, ya no es necesario. El sacrificio de Cristo fue una vez, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo. No hay repetición del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, y ya no hay más ofrenda por el pecado. Y Jesús regresará sin relación al pecado para venir a salvar a los que nosotros hemos creído en Él, o los que hemos creído en Él como cuerpo de Jesucristo, sí, para salvar a los que en Él le esperamos. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Padre, te ruego que nos prepares en esta hora. Nos acercamos a ti y queremos volvernos, Señor, como siempre, para examinarnos a nosotros mismos como tú nos invitas, para que, Señor, nos acerquemos a ti, rogándote, oh Dios, que nos des la oportunidad de reconocer nuestros errores, de volvernos a ti, Señor, en arrepentimiento, y en este arrepentimiento traer sobre nosotros, Señor, la súplica del perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, no queremos tener ni retener, haber, ni sumar, ni practicar pecados. Nos hemos examinado y no queremos ser juzgados y no queremos ser castigados, sino que queremos ser, Señor, libertados. Es por eso que recordamos que tu sangre nos limpia de todo pecado, y que en tu cuerpo cargaste nuestros pecados, y por tu llaga fuimos nosotros sanados. Gracias, Señor, por ello, porque esa sanidad no solo es del cuerpo, sino es de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora nos declaramos aptos ceremonialmente y consagramos, Señor, estos elementos en el nombre de Jesucristo. Consagramos estos elementos, el fruto de la vid y el pan, Señor, que hemos de tomar como parte de esa acción espiritual, porque tú eres el pan de vida, y el que de ti come alcanzará vida eterna, y el que bebe de tu sangre será perdonado para alcanzar también vida eterna. Gracias por todo ello. Queden consagrados, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y tomemos esta mesa ya preparada, Señor, ya consagrada, en el nombre de Jesucristo. Tomémosla conforme al orden en que tú, Señor, nos has mostrado en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 23. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Te damos gracias, ha quedado consagrado. Está, Señor, tomando cada uno la parte que tú nos has dado como hijos de Dios, como gente, Señor, que somos parte del cuerpo de universal de Jesucristo, su iglesia. Te agradecemos. Ahora lo vamos a tomar y vamos a obedecer este mandamiento. Y este es el cuerpo que tú has entregado, ahí cargaste nuestros pecados, y por tu llaga fuimos sanados. Gracias, Señor Jesucristo. Ahí está. Ahora vamos, después de darte gracias y de compartir esta palabra, a dejar un tiempo para comerlo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Asimismo, dice el versículo 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que estamos haciendo, Señor. Gracias por tu sangre, porque fue para remisión de nuestros pecados, para perdón, para limpieza, Señor, y gracias porque ese rocío, Señor, nos hace estar delante de ti, y experimentamos, Señor, tu gracia y tu paz y la reconciliación que tú has hecho en esta tierra y en el cielo, y estamos en paz contigo. Ya no hay enemistad, Señor, por la bendita sangre de Jesucristo.
y anunciamos, Señor, en esta hora todas estas cosas y declaramos que estamos haciendo memoria de lo que tú viniste a hacer en esta tierra, de lo que nos enseñaste, de tu sacrificio, de tu muerte, de tu resurrección, de tu alzamiento y exaltación hasta los mismos lugares celestiales. Oh Señor, bendito seas, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dice el versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, Señor, después de haber anunciado tu muerte y tu resurrección y tu exaltación, sabemos que regresarás para estar en esta tierra y venir a juzgar a los vivos y a los muertos y venir a levantar tu iglesia. Gracias, Señor. Agradecemos tu segunda venida. Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Sean benditos y bienaventurados por causa de haber practicado esta mesa del Señor. Ahora vamos a ministrar. Padre, aquí estamos clamando a ti, rogándote que en esta hora tengas a bien manifestar tu misericordia. Tenemos necesidad, Señor, de que tú intervengas en nuestra vida. Especialmente vengas a ser irreprensible todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, como leímos ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, pero especialmente este cuerpo de debilidad, el cual necesita tu intervención, necesita del poder de tu espíritu y de la autoridad de tu nombre. Límpianos, sánanos, sálvanos, quita toda dolencia, quita toda enfermedad, cualesquiera que te sea. Danos fe, Señor, para que digamos que toda enfermedad es echada al mar y que tú nos libertas y nos sanas, Señor, porque es poderoso tu nombre y es poderoso tu Espíritu Santo y lo haces. Amén. Ahora también estamos tomando autoridad para quebrantar el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas ha querido venir a traer sobre nosotros actos de guerra, como está escrito en tu palabra ya en Apocalipsis 12. Señor, ha venido con enojo sobre todos los moradores de la tierra, sobre tu pueblo Israel y sobre los que tenemos el testimonio de Jesús. Lo atamos como tú nos has ordenado al hombre fuerte y declaramos que van a prevalecer tus maravillas y que tú no vas a permitir de ninguna manera que el ladrón venga para hurtar, matar y destruir nada de todas las bendiciones espirituales que tú nos has dado y de todas las promesas, sino que por el contrario van a prevalecer tus maravillas, tus prodigios y tus milagros sobre todo esto. Amén. También te agradecemos porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros y porque estás al pendiente, porque sabemos que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora, Señor, extendemos nuestras manos para que tú nos consagres. Así, Señor, de tal manera que llena nuestras manos para consagrarnos para tu servicio, de tal forma, Señor, que tú seas glorificado. Nos llenes, Señor, de recursos, de estrategias y nos llenes de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos pues a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de los hijos de Dios y yo los bendeciré. Amén. Ahora los encomiendo a la gracia de Dios, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por la gracia de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades individuales, matrimoniales, familiares, de trabajos seculares, eclesiales, ministeriales, en esta semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, con el empuje de la bendición, el haberte dado culto este domingo, en el nombre de Jesucristo. Amén.